Buenas a todos, gente hermosa. ¿Cómo están? Como siempre, aquí su humilde servidor Rex. Bueno, un par de aclaraciones antes de empezar con el video. Primero, en este episodio no saludaré a nadie. Porque, en sí, no cuenta como un capítulo hecho y derecho de la serie. Sino más bien, es un episodio especial por los 1700 suscriptores, que tiene por objetivo, expandir el lore de la historia. Por lo cual, no estará realizado como un capítulo más. Su producción será mucho más simple. Ya que, aquí se narran los acontecimientos previos al capítulo 1. Y la narración, estará encargada del locuendo. Por lo que repito, no cuenta como un capítulo más, sino como un episodio de expansión. Está en ustedes en querer verlo o no. Los saludos, los realizaré en el episodio 8. Bueno gente, eso era todo por hoy. Disfruten del episodio, y comenten si quieren que siga trayendo más contenido, que expandan el mundo de Último Respiro. Un saludo. Nos vemos en la próxima. El psicólogo me ha dado la tarea de realizar un diario con el fin de poder expresar aquello que me aqueja. Hoy, sin duda es el momento perfecto para comenzar a escribir. El mundo se fue literalmente a la mierda. Y quiero dejar sentado en este diario todo lo que pueda. No tengo confianza de que esto mejore. Ahora mismo estoy alistando todas mis maletas, ya que me iré de Boston. Comenzaré relatando algo que considero es relevante. Primeramente, me gustaría aclarar que he sufrido de depresión durante mucho tiempo. A coste de mi pasado. Es algo que quiero enterrarlo. Pero no puedo. Sin embargo, he llegado al punto de darme cuenta que estoy teniendo pensamientos suicidas. Es por ello que quiero relatar algo que considero vale la pena hacerlo. Y no mis problemas íntimos. Prefiero no darle pie a este tipo de cosas. En fin. No importa, me resulta verdaderamente complicado empezar a relatar en este diario todos los acontecimientos más importantes del mundo. ¿Por dónde puedo empezar? Veamos. Hace 5 meses atrás, se dio a conocer que en el Polo Norte, una ola de calor, que para el asombro de muchos científicos y meteorólogos, no se había registrado, y hago hincapié en esto, jamás en la historia de la humanidad. En pleno Polo Norte, donde sus temperaturas oscilan entre menos 43 grados y menos 26 grados. Se registró, por primera vez, el 20 de noviembre del 2014 una temperatura de más de 30 grados. Creo que no hace falta ser un erudito en la materia para comprender la magnitud del asunto. Algo inédito hasta entonces. En un principio, se disparó la alarma mundial. Y todos los noticieros del mundo habían dado sus partes en sus respectivos países. Como siempre, yo me desempeñaba en mis labores, totalmente ignorante de lo que pasaba en el exterior. A las 14 horas, en el horario de Boston, vi por primera vez, el 20 de noviembre, aquella noticia. Recuerdo que me desempeñaba en mi labor de mozo en el restaurante donde trabajo. Estaba sirviendo un omelette con huevos y tocinos a un señor de aproximadamente unos 60 años. El hombre miraba a aquel plato con una mirada que solo se ve en un niño cuando entra en una tienda de dulces. Antes de que pudiera abalanzarse sobre aquel delicioso plato, quedó atónito, mirando hacia el televisor, ya que, de manera precipitada y sin aviso alguno, hubo una interrupción de la cadena ESPN, que estaba transmitiendo un partido de béisbol. Súbitamente fue interrumpida por la Fox News, con una pronunciación casi pavorosa. Mike, mi jefe, me había pedido con total asombro en su rostro que le pasara el control remoto. Con cierto aire de incredulidad, por la repentina situación del momento, tomé el control que reposaba inmutable sobre un banquito de descanso, que yacía al lado de la barra de recepción. Y estirando mi mano, Mike tomó el control. Y sin mirarme a los ojos, esbozó un gracias, mientras aumentaba el sonido de la televisión. De manera paulatina, todas las personas que estábamos en aquel restaurante nos encontrábamos expectantes, mirando aquella emisión. Podía ver la imagen del reportero Carl Rawson,
que con aire preocupado, daba aquella información. Señores televidentes. Es la primera vez que en la historia de la humanidad se han podido registrar estos índices. Hace 3 horas atrás, un destacamento noruego, en el Polo Norte, ha registrado un aumento en la temperatura del Ártico, culminando en unos 30 grados. Ahora mismo miembros de la comunidad científica se reúnen en Bruselas, con el objetivo de realizar una evaluación con mayor profundidad de la causa de este acontecimiento tan extraordinario. Dijo mientras reposaba sus manos sobre unos papeles que le había entregado una asistente. Tan pronto terminó de anunciar la primicia, Carl Rawson se giró hacia un hombre que estaba de traje, y que al parecer era un meteorólogo muy conocido aquí en Boston, y que daba toda la pinta de haber sido invitado por la Fox, de forma apurada, para que diese un supuesto del porqué de este acontecimiento. Calentamiento global, mencionaba. Como si no supiéramos qué provocara aquello. De repente un chasquido proveniente de mi costado derecho me sacó del estado catatónico en el que me encontraba. Mike me observaba con ojos serios y con una voz suave. Me dio el día libre. Algo sumamente extraño en él. Pero no me quejaría, sería más tiempo que podía invertir en ver a mis amigos. Salí del restaurante, intrigado por aquella noticia tan extraña. Mientras caminaba, podía sentir una extraña sensación en mi cuerpo. O más bien, un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir en los próximos días. Sinceramente, creí que era una estupidez mía. Por lo cual, no lo tomé con la importancia con la que debía serlo. Y solamente lo atribuí a mi fatiga. Al cabo de unos minutos caminando, pude llegar hasta la parada del bus. El transporte llegó 1 hora después. Y el recorrido no tardó más de 20 minutos. Durante la espera me limitaba a contemplar el paisaje urbano de Boston y escuchar música con mis cascos. Todo parecía tan tranquilo, tan plácido. Hasta que, finalmente llegué a destino. Al fin, había llegado a mi departamento. Cansado, y casi con los ojos entrecerrados, me eché a la cama a dormir. Luego de eso, los días pasaron normalmente, sin ningún sobresalto. Ni en mis peores pesadillas. Ni en mis peores pensamientos. Esperaba la magnitud del problema que se avecinaba. En aquellas semanas, solo lo importante fueron los comunicados de los medios con respecto a los acontecimientos vividos hace unos días atrás. Es decir, el Polo Norte. Las noticias sobre los hechos del Ártico iban paulatinamente aumentando. Casi todos los días, las cadenas televisivas solo le daban importancia a aquel suceso. Luego de la convención de científicos en Bruselas, se había informado que la situación era más complicada de lo que esperábamos. Se había dicho que la temperatura en el Ártico seguía en aumento y que no había manera de saber cuándo terminaría. Y que todavía seguirían investigando. Eso no me auguraba nada bueno, ya que por lo visto ocultaban información. Solo se limitaban a decir lo justo y necesario. Aunque los medios de comunicación estaban expectantes a lo que decían la comisión científica. Las redes sociales, por otro lado, como Facebook, Twitter o Reddit, entre otros más, ardían de información. Allí seguramente se encontraban más datos y comunicados que en la propia Fox News o CNN. Algunos posteos realizados por gente anónima planteaban que esto llevaría seguramente a una catástrofe mundial. Otros posts hablaban acerca del apocalipsis. Algunos otros decían que era obra de hackers y que todo era falso. Había teorías conspiranoicas por doquier y a preferencia de cada gusto. Sin embargo, en otros foros de la web se encontraban posteos bastante interesantes. Según un usuario de Noruega, llamado Rimers, que decía ser un biólogo, informaba que en realidad, la comisión científica omitió, o simplemente censuró, la información de que los casquetes polares se estaban derritiendo de forma apresurada. Aparte de publicar unos índices del aumento en los metros cúbicos del océano Atlántico, también afirmó que la fauna cercana al Ártico estaba muriendo de forma abrupta y sin razón aparente. A partir de este escrito, más abajo, se encontraban una serie de imágenes publicadas por el mismo usuario, mostrando lo que afirmaba. En las imágenes se podían notar 3 personas tomando muestras del agua de un puerto, y que alrededor de este yacían cientos y cientos
de peces flotando en el agua, sin moverse, que permanecían inmutables, muertos. Quién sabe por qué motivo, esto impactó enormemente en las redes. Y también hacía que me preguntase, ¿qué otra cosa nos estarían ocultando? Tras el pasar de las semanas, sin ninguna variación en los sucesos, paulatinamente, las noticias sobre el Ártico fueron mermando, ya que fue desplazada por otra noticia aún más increíble. Me detendré aquí. Lo cierto es que desde el 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre del 2014 fue tendencia internacional la noticia del Ártico. Pero, a partir del 19 de diciembre de dicho año, se había reportado en Noruega un brote de influenza. Pese a que esto pueda sonar extraño, ya que un brote de esta enfermedad es controlada fácilmente con campañas de vacunación masiva. Y que sumado a esto, la noticia sea reportada como algo preocupante, dejaba notar cierto misterio alrededor de las fechas. Ya que, una influenza no es algo del cual el mundo deba de alarmarse. Lo cierto es que no se sabía nada del origen del brote. Y del por qué no se controlaba. No fue caratulado como una noticia trending topic del momento. Por lo que, no ocupó más que un simple encabezado de los diarios. O una mención de paso por ABC News. Pero, con el pasar de los días, esa simple influenza fue en aumento. Y por lo consiguiente, las autoridades noruegas se pusieron en marcha para reprimir el brote del virus desconocido, con sus respectivas prevenciones y campañas de vacunación. Lo cual, parece ser, que no funcionó, ya que Noruega iba en aumento de infectados, pasando a ser de unos 200 o 300 afectados por esta supuesta influenza, hasta unos 1500 infectados por día. Lo cual es una cifra importante, tomando en cuenta la calidad de atención médica de este país. Finalmente, los noticieros enfocaron un poco más su atención en aquel lejano país. En un principio las cadenas informaban de que el primer ministro noruego estaba tomando cartas en el asunto, asegurando de que los controles estaban siendo cada vez más rigurosos y que además se planeaba decretar la cuarentena de las zonas más afectadas. Mientras que se pondría en marcha un plan para verificar y analizar esta nueva enfermedad. Que para los siguientes días de haberse tomado estas medidas, se determinó que no se trataba de una influenza, que más bien parecía ser una especie de virus parecido al H1N1. Aunque suene completamente descabellado debido a la condición climatológica de Noruega. Finalmente, el 28 de diciembre, el primer ministro noruego envió una petición a los gobiernos nórdicos para realizar un tratado de mutuo acuerdo de beneficencia que le permitirían a los países miembros realizar investigaciones sobre la nueva enfermedad, a la vez de que se disponían a destinar recursos apropiados y personal adecuado para contener el virus, ya que, en cierta manera, el gobierno noruego no era capaz de contener a la enfermedad. Tras días de haberse enviado este comunicado, Dinamarca había contestado. Según el primer ministro Danes Rasmussen, Dinamarca conjuntamente con las autoridades sanitarias noruegas, llevarían a cabo un programa para detener y erradicar a la nueva cepa del H1N1. Se había enviado un destacamento danés hacia Oslo, la capital de Noruega, con el objetivo de realizar una sede provisional allí. Y desde ese punto, realizar los preparativos para llevar a cabo el programa de contención. Los demás países nórdicos, como Suecia, Finlandia e Islandia, habían comunicado a través de sus respectivos ministros que se mantendrían enviando recursos sanitarios para ayudar en la campaña contra la enfermedad. Las noticias de los días posteriores a estos denotaban que el plan iba en fracaso, ya que los índices de infectados iban en aumento, efecto contrario al que se esperaba. Por lo que, el primer ministro danés aseguró de que enviarían más destacamentos médicos, conjuntos con una guarnición del ejército. Esta noticia había provocado un gran revuelo en muchos foros de internet y en alguna que otra cadena televisiva, ya que, ¿con qué objetivo se dirigían miembros del ejército danés hacia Noruega? La misión principal era contener el virus. Pero, aún no se sabe nada del porqué de esta medida tan absurda. Aún así, nada de lo que informaban o hacían me parecía ser las medidas correctas para aquella situación tan peculiar. También, durante esos días, Harvard se encontraba inoperativa por los recesos vacacionales.
Así que, en la mayor parte de mi tiempo libre, me dedicaba al ocio y al trabajo. Era común, en esa época del año, salir más que en otras estaciones, y también era el momento perfecto para sacarme un billete de avión y viajar a Denver a ver a mis padres. Y seguramente lo hubiera hecho en el siguiente mes, ya que había estado ahorrando para poder sacarme esos boletos. Pero, como siempre, tan incrédulo. No me imaginaba que esa iba a ser una de las últimas oportunidades que hubiera tenido para viajar a mi casa a ver a mis padres. O al menos viajar de manera más tranquila. Durante las últimas semanas de diciembre, el mundo había estado tan ajetreado con las noticias sobre Noruega, que la Navidad y Año Nuevo casi no tuvieron el impacto social que normalmente se esperan por esas fechas. Debido a que se creó un pánico irracional, respaldado por muchas fake news sobre el supuesto esparcimiento a otros países. Y gracias a esto, se llegó a tal extremo que la OMS finalmente tuvo que hacerse cargo. Recuerdo que, en una mañana soleada, me había desayunado con la noticia de que en Noruega ya se superaban los 3.000 casos de infectados por día por esta extraña enfermedad. Desde las medidas tomadas hasta en ese momento, no habían disminuido los contagios. La Fox News había enviado reporteros hacia Oslo, donde mostraban imágenes de la ciudad, la cual aún vivía en relativa tranquilidad. Pero la mayoría de la población llevaba tapabocas, y algunos que otros más obsesivos, guantes. Los reportajes de la Fox estimaban que alrededor del 9% de la población de Noruega se podrían encontrar infectados sin presentar síntomas evidentes. Y que solamente el 11% de los infectados con síntomas visibles estaban hospitalizados bajo estricta revisión. Y que un porcentaje menor de los afectados permanecían en sus respectivas casas, bajo cuidado de las autoridades sanitarias danesas, que buscaban monitorear constantemente a los enfermos menos complicados por los síntomas. Por la tarde del mismo día, la CNN había anunciado que el secretario general de la OMS había organizado una reunión entre los países integrantes para determinar una medida preventiva y caritativa hacia Noruega. Finalmente, en la noche del 5 de enero del 2015, se dio una rueda de prensa internacional con los comunicados provenientes de la OMS, en la cual se emitió a partir de las 22 horas de la noche, en donde estaban presentes todos los delegados de las respectivas directivas de la OMS y también representantes de los países miembros, en la cual se iba a abordar un tema de suma importancia, que para espera de muchos, ya sabíamos de qué se trataba de la nueva enfermedad de Noruega. Durante la emisión en vivo, el director general de la OMS tomó la voz y comenzó aclarando de que lo sucedido en el Ártico fue producido por una llamarada solar, la cual logró traspasar el campo magnético terrestre, y que lamentablemente el lugar de impacto de semejante calor fue en el Ártico. También recalcó que el hecho había sido propiciado por un hueco en la capa de ozono que estaba por sobre el Polo Norte. A partir de allí, ya se tiene conocimiento de que otra posible llamarada solar puede llegar a dañar cualquier otro bioma de la Tierra. Seguidamente, mencionó que muy probablemente el agua del Ártico y el de sus alrededores esté bajo una gran concentración radiactiva por los rayos ultravioletas, por lo que se desaconsejaba enormemente utilizar el agua proveniente de las zonas cercanas al Ártico. También aseguró de que se enviarían equipos sanitarios desde otros países, con el objetivo de brindar apoyo al gobierno noruego. También destacó de que se deberían de tomar precauciones con respecto a esta enfermedad en países vecinos, como Islandia, Suecia y Finlandia, para evitar posibles contagios por negligencia política, y así evitar que esta enfermedad termine siendo endémica en esa zona en específico. Tras finalizar la conferencia, llegó a pocas horas la noticia de que en Noruega se decretaba la cuarentena y cierre oficial de todo el país, con el fin de evitar una propagación desmesurada en otros países cercanos a este. Al escuchar esto, me quedé completamente perplejo. ¿En qué momento se había salido de control aquella enfermedad? Y para mi incertidumbre, más que aclarar la situación, me habían dejado más dudas que antes. Mientras me disponía a prepararme la cena, mi teléfono había sonado súbitamente, pegándome un susto de campeonato. Con las manos manchadas de aceite, cogí el teléfono. Para mi sorpresa, era mi jefe, diciéndome que cerraría el restaurante hasta nuevo aviso, por recesos vacacionales.
y que me depositaría mi paga mensual. En la siguiente semana. Colgando de nuevo el teléfono en su lugar. Pensé que algo extraño estaba sucediendo. Ya que, Mike, no suele cerrar el restaurante. Por temporada de vacaciones. Llevaba casi 2 años en aquel oficio, y jamás había hecho eso. De todos modos, no hay problema. Ya que, planeaba ir a ver a mis padres. Después del reportaje de la OMS. Las cosas han ido empeorando cada vez más. Los infectados siguen en aumento. Y por algún motivo. Se han desatado disturbios en Noruega. Según la Fox, los disturbios se desataron a las afueras de Oslo. En las regiones colindantes a esta. Después de un tiempo, los destacamentos médicos extranjeros estaban listos para ser enviados. Se habían seleccionado 8 países, de los cuales los conformaban Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, la Federación Rusa, Japón, Argentina y Francia. Cada uno de estos países envió un destacamento médico, acompañado de una brigada del ejército del respectivo país. Todavía seguía sin entender por qué carajos enviar a cuerpos del ejército. Es decir, ya existe un cuerpo policial en Noruega para mantener la paz, en caso de que surgieran perturbaciones, como los citados disturbios. De la misma manera, Noruega no cuenta ya con propia armada militar. La pregunta correcta era saber cuáles eran los objetivos de los militares en Noruega. Finalmente, los destacamentos enviados por la OMS no surgieron ningún efecto. Y se terminó agravando más la situación en aquel país. Según los reportes de la Fox, quien era la única cadena televisiva norteamericana que tenía corresponsales en Noruega, decía que los grupos médicos habían sido redistribuidos por todo el país. Ya que toda la península presentaba contagios. Por lo que, los 8 países, contando con Dinamarca, se redistribuyeron por todas las zonas afectadas. No se tardó mucho en asegurar de que los pacientes padecían de síntomas similares al ébola. Esto último fue inédito. Ya que, el ébola no sobrevive a temperaturas tan bajas, y menos si se exponen en el frío abismal que experimentan en aquella región. Además, no habían dicho que los afectados padecían de una cepa nueva del H1N1. Las cosas no parecían tener buena pinta. Y tras un día de haberse establecido cada puesto médico, se comenzaron a reportar casos de ataques provenientes de pacientes afectados por esta extraña enfermedad hacia el cuerpo médico de los destacamentos, los cuales habían terminado con víctimas graves y en alguna muerte entre los doctores del destacamento de España, Argentina y Reino Unido. Del resto de destacamentos no se reportaron ningún caso parecido. Pero, como si esto fuera poco, el usuario Rigners volvió a dar señales de vida, publicando una nueva noticia, asegurando de que se habían reportado algunos asesinatos espantosos por partes de infectados del virus en zonas más inhóspitas y alejadas del país. Por desgracia, no se pudo hallar a los victimarios, y solamente se encontraron restos de las víctimas, las cuales se encontraban totalmente irreconocibles. ¿Qué clase de locura cometían los infectados a otras personas? Y esto no solo acababa aquí, también, Rigners aseguraba, post tras post, que los oficiales de policías, enviados a revisar dichos asesinatos, en algunas de las ocasiones, no volvían, o regresaban con mordeduras en las manos, hombros, y en casos más graves en el cuello. Y como si eso no fuera suficientemente impactante, replicaba que los miembros médicos noruegos no querían atender a los pacientes por la enfermedad, ya que se negaban a ir a las zonas afectadas si no iban escoltados por policías o miembros del ejército danés. Lamentablemente, al usuario Rigners le habían censurado su página web. Y es aquí donde me temía lo peor, pues la censura se estaba haciendo cada vez más evidente. Y las respuestas que daban las autoridades no aclaran ninguna duda, sino que terminaban generando más interrogantes. Como si esto ya no hubiera sido la cereza del pastel. El 7 de enero del 2015 se habían reportado ya ataques de pacientes a todos los grupos médicos de los países allí presentes, entre los cuales ya se encontraban defunciones por partes de médicos norteamericanos y de otros países. Esto disparó aún más la alarma mundial. Y el primer ministro danés ordenó enviar más tropas del ejército para mantener la paz en Noruega, ya que en el cuerpo policial de aquel país se empezaron a reportar las deserciones. Y en algunos casos se negaban a ir a los lugares afectados por la enfermedad. Caso similar sucedía en el ejército noruego.
La OMS, por su parte, había dado aviso de que se tomarían las medidas necesarias para detener al virus. Ya nadie se creía ese cuento. Algo pasaba allí, y no nos querían decir. Tras 24 horas después del último ataque efectuado a los grupos sanitarios, se había decretado evacuar con carácter urgente a todos los médicos norteamericanos efectuando funciones en Noruega. Esta medida no se tardó en adoptar por parte de los otros países, y quedando solamente el destacamento danés a disposición del gobierno noruego. Tras la evacuación de todos los grupos médicos, oficialmente se decretaba el estado de emergencia en Noruega. Seguido de esto, el primer ministro noruego hizo un llamado a toda la población a concentrarse en Oslo, con el objetivo de brindar el mayor apoyo posible, y de la manera más eficiente que pudieran. Esta medida no fue efectiva, porque según los corresponsables de la Fox, los pobladores de zonas aledañas a la capital llegaron de inmediato. Pero, del resto de zonas más alejadas de Noruega no había llegado nadie. Esto había sido la coronilla de la preocupación mundial, ya que se temía que entre el cuerpo del personal médico hubiera heridos que estén infectados por el virus. El vuelo norteamericano tuvo que parar de urgencia en la capital de Canadá, ya que uno de los afectados por el ataque de los pacientes había entrado en estado crítico y peligraba su salud. Así que, el avión quedó aislado en uno de los aeropuertos de Ottawa. A consecuencia de esto, el presidente Barack Obama había protestado contra las medidas tomadas por el gobierno canadiense, afirmando de que era necesario que dejasen seguir a aquellos que no presentaban signos de heridas en el cuerpo. Lo cual surgió efecto porque al cabo de unas horas, el vuelo había reanudado su rumbo hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. Al cabo de unas horas de vuelo, el avión por fin había aterrizado en el aeropuerto, quedando aislado inmediatamente por un grupo altamente cualificado del CDC. Según las noticias de la BBC, los integrantes del cuerpo médico, conjuntamente con los militares evacuados, quedarían en cuarentena en el centro hospitalario de Bellevue, y quedarían allí hasta que el grupo del CDC determinase que no representaban ningún peligro para la sociedad. Tomando en cuenta que se había mencionado que el virus era parecido al ébola con respecto a síntomas, nadie había hecho mención de cómo se transmitía. De hecho, la OMS había mencionado que la forma de contagiarse era aún desconocida. Pero, se suponía que la forma más evidente era tener contacto físico con el paciente, o tener contacto con sus fluidos a través de una herida abierta, o simplemente que ingresase por ojos, boca y oídos. Pero, esto era una simple presunción, ya que no se tenía claro conocimiento ni de qué agente patógeno se trataba. A partir de aquí, el mundo ya se comenzaba a deteriorar a cada segundo que pasaba. Llegaban más reportes de asesinatos desde Noruega, inclusive de los países limítrofes a este. Además de que los grupos sanitarios evacuados representaban un peligro latente en los países en donde aún no se registraban ni un solo infectado. Mientras que, en las redes se levantaban vídeos provenientes de Noruega, donde militares daneses abrían fuego contra un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente. Al parecer, era uno de los grupos a los cuales los daneses apodaron TOD. Pero, apenas abrieron fuego, y ver que los manifestantes cayeron, se tomó la decisión de rematarlos en el suelo. Joder. ¿Qué acababa de ver? Un asesinato consensuado por el ejército danés se expandía como la pólvora en el resto de los países. ¿Qué demonios sucedía en Noruega? ¿Acaso los manifestantes atentaron contra la vida de los militares? De hecho, ni siquiera portaban armas, como para tomarlos como individuos peligrosos. ¿De qué iba todo esto? Preguntas, y más preguntas, y ninguna sola respuesta. El video, a pocas horas de haberse colgado en la red, fue censurado por Google, aunque no funcionó demasiado, ya que navegadores como Alexa o Firefox se podían encontrar los vídeos en foros de discusiones. El problema es que no hablo ruso, danés o finlandés, ya que los vídeos habían sido colgados por bloggers rusos. Al parecer se armaba una buena en Noruega, y nadie sabe cómo y por qué se cometían tales actos. El primer ministro danés afirmaba que el video colgado en las redes en realidad era un montaje realizado por hackers, con fines de engañar a la población mundial. Sinceramente, fue una jactación ridícula, ya que los vídeos fueron grabados por pobladores de la zona. Por lo que veo, abundan los signos de exclamaciones y las mayúsculas en cada descripción de los vídeos. Hay más posts de estos,
con imágenes raras que no se entienden, y que en las descripciones se repiten las mismas pautas. Signos de exclamaciones y mayúsculas por doquier. En una de las tantas imágenes extrañas, se podía ver a un señor de alrededor de 50 años. De espaldas, vagando casi desnudo en plena costa. En un desierto, ya que la zona, que se puede apreciar en la imagen, parece inhóspita. Al principio, uno se podía tomar esa imagen con humor o repudio dependiendo de cómo se vea. Pero hay algo inquietante en ese hombre, ya que está demasiado pálido. Y con sangre coagulada en ciertas partes del cuerpo. Imágenes similares de otras personas rondan por todos los foros provenientes del este del mundo. Pero, la situación no solamente es explosiva por allí, al parecer en los países donde llegaron los evacuados. Ya empezaron a reportar casos de la enfermedad, específicamente en el personal médico que los atendían. Mientras tanto, Islandia y Suecia decretaron el cierre de sus fronteras para evitar contagios. La situación se ponía cada vez peor, al punto de que ya se reportaban casos de esta enfermedad en Canadá. A causa de los enfermos críticos que quedaron en Ottawa por la reciente urgencia médica. También se reportaron casos en España, Argentina, Rusia, Japón, Alemania, Francia, y aquí también se reportaron casos evidentes del virus. Continuaré escribiendo más tarde. Ahora, me es menester dormir un rato. Ya que, no he dormido bien, durante varios días. Y mañana, tendré que seguir alistando maletas. Me pregunto, si todo esto acabará alguna vez.